Fíjense bien, entonces, en la actualidad, el 100% de las adicciones al pecado parten de un espíritu o un alma enferma, que no ha sido redimida por la cruz. El mundo está sumido cada día en nuevas y mortales enfermedades, porque el pecado adquiere un poder mayor. Hace tiempo salió el SIDA, que dicen que es la enfermedad de los changos, el herpes, la hepatitis C, y ahora esta nueva enfermedad que conocemos como el coronavirus. Hay enfermedades como la diabetes infantil, las psicológicas como el estrés, las que producen el suicidio, y será azotado por más y nuevas enfermedades. Pero todo esto es consecuencia de ese espíritu y esa alma enferma, y que a veces no nos queremos dar cuenta, y sobre todo que no obedecemos la palabra de Dios. Dice, me parece que es Levítico 11, donde dice los animales que no podemos comer. Esta nueva enfermedad del coronavirus se dice que viene a través de un murciélago. Y en Levítico 11 dice que no podemos comer murciélago. Entonces, todas estas enfermedades vienen por ese espíritu y esa alma que tenemos mal, pues, y porque no obedecemos la palabra del Señor. Y no la obedecemos porque estamos enfermos del alma y del espíritu. Pero al ser perdonados nuestros pecados, empezamos un proceso de santidad que produce la sanidad del espíritu y del alma, y que afectará directamente la sanidad del cuerpo. El Salmo 103 del 1 al 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este salmo nos demuestra enfáticamente que el pecado está relacionado con el pecado del mundo, más cuando somos perdonados, hay sanidad del cuerpo. La salvación que provee la cruz no es solamente el perdón de pecados, sino también la sanidad de nuestros cuerpos. En el ministerio terrenal que hizo nuestro Señor Jesús, hizo dos cosas. Él perdonó y curó. En unas primero curó y en otras perdonó. Ahí es donde opera nuestra medida de fe. Marcos 5, 24 al 34 nos cuenta la historia de esta mujer con flujo de sangre, que fue sana y salva. Y esta mujer decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Esa es la medida de fe que la salvó. Esa es la medida de fe que la sanó. Porque decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Ya no que Jesús orara y la sanara, ya no que Jesús la tocara, ya no que Jesús hiciera otra cosa. Ella decía, con solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esto nos demuestra que la incredulidad de los hombres hace que la salvación se partiera en dos, aunque Dios es competente para salvar y sanar al mismo tiempo. Fíjense, Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias.
y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como le estaba yo comentando, Dios puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Él puede curar y puede salvar, te puede sanar. Pero el hombre es el que ha partido esta parte en dos, porque unos sanan y otros no. Hay veces que el trato, todos sabemos que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, y a veces ese trato es a través de la enfermedad. Casi siempre es para encontrar un área no rendida, porque la enfermedad nos lleva a recapacitar y a analizar o examinar nuestra vida, y cambia nuestro modo de pensar hacia Dios. Nos lleva a pedir perdón y a ponernos en paz con los nuestros y con Dios, y a descubrir si existe alguna barrera entre Dios y nosotros. Pero cuando estemos enfermos, no nos enojemos con el Señor. Hay que ayunar y hay que esperar en Él, y la sanidad vendrá por causa de la reflexión y el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, perdón, pero por eso no sanamos. Si no hay fe, perdón, pero por eso no sanamos. Lamentaciones 3 del 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 2. Porque no hay fe del poder de Dios, por eso no se sana. Aunque parezca que tenemos fe, no hay la suficiente fe. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Está hablando de Jerusalén. No creían en lo que Jesús hacía, por eso no hizo muchos milagros allí. Su ministerio de salvación integral, no creían en él. No creían en la salvación del alma y mucho menos en la sanidad del cuerpo. Sabemos que el espíritu, que consta de discernimiento o intuición, comunión y conciencia. Desafortunadamente muchos tenemos una conciencia relajada y tenemos el corazón endurecido. Y si había algún discernimiento, este era permisivo de pecados sin restricciones. Hemos visto que el alma se compone de la mente, la voluntad, emociones y sentimientos. La mayoría llegamos desequilibrados o enfermos de los pensamientos, emociones y sentimientos por las diversas circunstancias de la vida. Y Dios primero trabaja en la sanidad del alma para que haya como consecuencia una sanidad del cuerpo. No existen formas naturales de sanar el espíritu y el alma, es decir, el ser interior. Y nadie puede por sí mismo sanarse. Se requiere forzosamente de la dirección del Espíritu Santo para encontrar las raíces de la enfermedad. ¿De qué depende la sanidad integral? De desenraizar las causas de la enfermedad espiritual. Las investigaciones médicas serias han concluido que muchos de los padecimientos del cuerpo son el resultado de enfermedades del espíritu y del alma. Son llamadas enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo el artritis, el asma, el cáncer, que muchas veces por falta de perdón, que son particulares de la falta de perdón. Todas estas enfermedades, cuando una persona se somete al Espíritu Santo y determina sanar su alma, lo del cuerpo se va corrigiendo o se corrige de completo.
pero debemos ser equilibrados y considerar que si estamos sanos del cuerpo, no implica que estemos sanos del espíritu y del alma. Y que si estamos sanos del espíritu y del alma, no implica que estemos sanos del cuerpo. Tiene que haber un equilibrio entre estas tres partes, entre ser sano del espíritu y del alma y ser sano del cuerpo. Tenemos que ser sanos de estas tres partes, y para eso necesitamos forzosamente la ayuda de Dios. Nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos sanar el alma ni el espíritu. Los medicamentos que tomamos para sanar el cuerpo son meramente paliativos. Ayudan, pero no te sanan por completo. Hasta aquí llegamos con esta lección, mi hermano. Espero que sea de bendición y de edificación para tu vida, y nos vemos en la próxima.